Buenos días, mi nombre es Lele Romero y junto a mis compañeras Lady Lozada y Bárbara Salgado le presentamos el siguiente caso de la Sala de Casación Civil, que este tipo de casos que presentamos el día de hoy es sobre la violencia como vicio del consentimiento. Antes, para hacer un preámbulo de hacer la lectura de la sentencia de este tipo de vicio del consentimiento, hice un análisis previo, o hicimos en conjunto con mis compañeras, que en este tipo de recursos de casación, en este caso, se demanda la nulidad del contrato interpuesta por José Luis Parra Quintero contra Orlando Mode Binet. En esta decisión que se ha colocado en esta sentencia, se declara sin lugar el recurso de casación contra la sentencia dictada el 16 de mayo de 2016 por el Juzgado Superior Quinto en lo civil, mercantil y del tránsito de la circunscripción judicial del área metropolitana de Caracas. En este se observa un previo análisis, ya una vez leído y analizado la sentencia, donde se observa la sala que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1151 del Código Civil, el consentimiento se reputa arrancando por violencia, cuando esté tal que haya impresión sobre una persona sensata y que pueda interpretarle justo temor de exponer una persona o sus bienes a un mal notable, tomando en cuenta la edad, sexo y condición. De lo citado de la disposición legal, se le ha interpretado en la doctrina especializada que la violencia que constituye un vicio del consentimiento capaz de anular un acto jurídico es aquella amenaza o intimidación que resulte determinante del consentimiento. Es decir, que exista una relación de casualidad entre la violencia ejercida y la emisión de la declaración de voluntad. Asimismo, es aceptado que también debe ser injusta o contraria a derecho, ya que no se configura el vicio sino si la amenaza consistiera en realizar un comportamiento permitido por la ley, como el ejercicio de un derecho o el cumplimiento de un deber. Finalmente, la violencia debe ser grave. En relación con la gravedad de la amenaza, debe ser tal que haga impresión sobre una persona sensata, lo que supone una apreciación abstracta del juzgador sobre cómo habría reaccionado esa persona sensata, ideal frente a la amenaza concreta denunciada como violencia. No obstante, la norma exige que la construcción de ese tipo de ideal debe tomarse en cuenta las cualidades personales de la pretendida víctima, considerando su edad, sexo y condición, lo que implica una ponderación de aquel criterio objetivo con una valoración concreto de las cualidades subjetivas del afectado. Asimismo, el juzgador debe establecer la gravedad tomada como referencia que el justo temor, aquel que obedece a una amenaza verominal, seria, capaz de infundir un temor racional, debe prevenir de la inminencia de sufrir un innotable, para lo cual debe tomarse en cuenta que el daño que pretende evitarse mediante el otorgamiento del consentimiento sea menor que con el que se amenaza. Es decir, la víctima de violencia accede por considerar el contrato un mal menor. En los comentarios que en este se accede a la justicia, dice que la sentencia ratifica el criterio de la sala sobre las características de las amenazas que configuran la violencia como el vicio del consentimiento. Ahora damos inicio a la lectura de esta sentencia.
Sala de Casación, magistrado ponente Francisco Ramón Velázquez Esteves. En el juicio por nulidad de contrato seguido por el ciudadano José Luis Parra Quintero, representado judicialmente por los abogados Nelson Figallo, Pirisca Malavé, Jaime Ribeiro y José Luis Morales, contra el ciudadano Orlando Mode Videta, representado judicialmente por los abogados Morris José Sierralta y Luis Alberto Romero Sequera, Amir Nazar, Aidi Sierralta, Yuriani Muñoz Villarruel, Francisco José Banch, Héctor Alonso Rojas Trías, Manuel Rojas, Morris José Sierratal Peraza y Giancinta Di Iorio. El Juzgador Supremo Quinto en lo civil, mercantil y tránsito de la circunscripción judicial del área metropolitana de Caracas dictó sentencia el 16 de mayo de 2016, mediante la cual declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada sin lugar la demanda y revocó el fallo dictado por el Juzgador Décimo de la primera instancia en lo civil, mercantil y del tránsito de la referencia al judicial el 9 de marzo del 2015. Contra la referencia sentencia de alzada, la parte demandante anunció recurso de casación, el cual, una vez admitido, fue oportunamente formalizado. Hubo impugnación, réplica y contrarréplica. En fecha del 2 de marzo de 2017 se reconstruyó la Sala de Casación Civil por la elección de nueva Junta Directiva, quedando conformada de la siguiente manera: magistrado presidente Iván Darío Bastardo Flores, magistrado vicepresidente Francisco Ramón Velázquez Esteves, magistrado Guillermo Blanco Vázquez, magistrada Vilma María Fernández González y magistrada Marisela Valentina Godoy Estaba, secretario temporal Ricardo Antonio Infante y alguacil Roldán Velázquez Durán. Concluida la sentencia respectiva, le correspondió la ponencia al magistrado Francisco Ramón Velázquez Esteves, quien con el carácter suscribe el presente fallo y en consecuencia pasa a decidirlo en los términos que a continuación se expresan. Denuncia por defecto de la actividad. De conformidad con el ordinal numeral 1 del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, denuncia la infracción del artículo 243 ordinal numeral 3 por considerar que la sentencia del juzgador superior carece de una síntesis clara y precisa, lacónica, de cómo ha quedado planteada la presente controversia. Aduce el recurrente. Con fundamento en el artículo 313 ordinal numeral 1 del procedimiento civil, denunciamos el quebrantamiento por parte de la recurrida del artículo 243 ordinal numeral 3 por considerar que la sentencia del juzgador superior carece de una síntesis clara, precisa y lacónica de cómo ha quedado planteada la ente controversia, pues se dedica a transmitir in extenso los actos que constan en autos, tales como el libelo de la demanda, el acto contestación de la misma, todos los informes presentados por la parte sin discriminación alguna, las contestaciones y observaciones de los mismos, así como la sentencia de primera instancia. Denuncia el recurrente que el sentenciador infringió el artículo 243 ordinal numeral 3 del Código de Procedimiento Civil por no haber realizado una síntesis clara y precisa y lacónica de los términos en que ha quedado planteada la controversia, lo que a su decir causaría la nulidad del fallo. En este sentido, la Sala de Casación Civil se ha pronunciado sobre la inutilidad
de la reposición causada por la declaratoria de nulidad de la sentencia, en caso de que el juzgador haya incumplido el requisito establecido en el numeral 3 del artículo 243 del Código Adjetivo. Así, en este sentido, esta Sala de Casación Civil, en sentencia de fecha de 9 de marzo de 2009, caso Banco Caroní, Banco Universal contra Mohammad Reza y otros, en relación a la utilidad de la reposición respecto de la procedencia del requisito previsto en el ordinal 3 numeral del artículo 243 del Código Civil del Procedimiento Civil establecido en los siguientes criterios. Teniendo presente el alcance de procesamiento de la sentencia recurrida antes transcrito, es preciso señalar que tanto el vicio denunciado como la consecuente nulidad debe atenderse, teniendo siempre presente y por norte la utilidad de la casación en estos casos, ya que, como bien indicó en un reciente fallo la Sala Constitucional de este alto tribunal, se debe verificar que la nulidad de la sentencia cumplía una finalidad útil, aplicando el principio contenido en el artículo 206 del Código de Procedimiento Civil, que ordena que en ningún momento caso se declarará la nulidad si el caso procesal alcanzó en el fin al cual está destinado. Sentencia de fecha de 30 de mayo de 2008, caso Inversiones Hernández Borges. Bajo esta perspectiva, es preciso advertir que la mencionada necesidad de verificar la finalidad útil de la reposición es aquellas denuncias donde se plantea el incumplimiento al requisito intrínseco del de la sentencia prevista en el ordinario numeral 3 del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil. Cobra gran significación, ya que puede ocurrir que, no obstante a la falla de una síntesis de la controversia inicial, la motivación del fallo y su disposición permita a las partes que integran la relación subjetiva procesal y a la comunidad en general conocer cómo quedó establecida la controversia como entendió el jurisdicente de alcanzar el asunto sometido a su cognición y finalmente cómo fue adjudicado el derecho discutido, supuesto en el cual la declaratoria de nulidad del fallo no cumpliría ninguna finalidad útil. Es obvio, pues, que luego de la lectura efectuada de la transcripción parcial de la exposición de los motivos del Código de Procedimiento Civil, que se haya hecho procedentemente que el requisito intrínseco previsto en el ordinal numeral 3 del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil está destinado fundamentalmente a privilegiar y fortalecer el desarrollo de la motivación de la sentencia, pues en ella donde se expresa el resultado del examen que el juzgador ha efectuado del asunto sometido a su consideración. Por tanto, no puede concebirse la declaración de nulidad de un fallo por haber infringido el citado ordinal numeral 3 del artículo 243 del Código Civil de Procedimiento Civil, si la motivación del fallo permite a las partes conocer las razones que ha tenido el juez para adjudicar los intereses comprometidos. Del estrato de la jurisprudencia antes citado se colige que siempre que el juzgador haya incumplido con exponer los fundamentos de hecho y de derecho de la decisión, el incumplimiento del requisito de haber una síntesis clara, precisa, lacónica de los términos en que ha quedado planteada la controversia no acarrearía por ser la nulidad de la sentencia, ya que al afirmar lo contrario conllevaría a una reposición inútil por exceso formalismo de contradice principios constitucionales en el artículo 26 y 257. En el caso de autos, la sala no constata que la falta de síntesis acusada por el recurrente haya determinado la nulidad del fallo, ya que el juzgador
transcribió los argumentos de las partes en los respectivos escritos del libelo y contestación, lo que evidencia que el juzgador no realizó una síntesis de los argumentos de las partes. No obstante, transcribió extractos de lo mismo que permitían los términos en que quedó trabada la litis, por lo que no se configura el vicio delatado. Se declara sin lugar la denuncia y así se decide. De conformidad con el ordinal o numeral 1 del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, la denuncia infracción del artículo 12 y 243 ordinal 5 por incurrir en el vicio de incongruencia negativa, alegó el recurrente. Dentro del petitorio establecido en el libelo de la demanda, se alegó claramente que el actor José Luis Parra Quintero, actualmente de nuestro patrocinado, no tiene deuda alguna de la que se estableció en el viciado contrato de préstamo, pues fue considerado en aceptar una deuda inexistente, presionado además por quien en ese momento era su socio en la empresa mercantil Software Music Productions. Así bien, cuando el juez de la recurrida decide sobre la preferencia, procedencia o no de la nulidad de tantas veces que ha recurrido el préstamo, no decide en cuanto al alegato de la inexistencia de la deuda dio origen al contrato de préstamo aquí demandado por nulidad absoluta, pues el juez solo se pronuncia con respecto a la importancia a la materialización de dicho vicio. En el consentimiento del ciudadano José Luis Parra Quintero, por el que el hecho de ser considerado como una persona sensata y en el manejo no solo de su persona y sus bienes, sino de su administración y dirección de las sociedades mercantiles en las que ha tenido participación, para más adelante concluir que no fue demostrado tal vicio. Pero insistimos, no decide en lo absoluto el juez de la recurrida en relación al alegato de la inexistencia de tal deuda que dio lugar a la irrita constitución del contrato de préstamo. En este sentido, si el juez de alzada hubiese tomado en cuenta dicho alegato fundamental de la inexistencia de una deuda contrañida a aceptar, incansablemente alegada y demostrada en la presente causa, su conclusión debió haber sido efectivamente la declaratoria con lugar de la demanda, porque fue alegada y demostrada tal inexistencia moratoria que fue obligada a ser asumida bajo coacción y amenazas, y por ende el consentimiento fue arrancado con violencia psíquica, dejando en evidencia la nulidad de dicho contrato de préstamo irregularmente pactado. Razones por las cuales es evidente que el juez, como vicio en la sentencia recurrida, ha materializado la incongruencia negativa al no pronunciarse sobre la inexistencia de una deuda que lo acuñan a un comentario de préstamo, del cual se pide su nulidad por vicio en el consentimiento, situación que es además determinante en el dispositivo del fallo recurrido, por cuanto al quedar demarcado y evidenciado que nuestro patrocinado no adquirió verdaderamente una deuda que se le acusa, mucho menos puede encontrarse en evidencia un contrato cuyo préstamo monetario, materialmente hablando, nunca se llevó a cabo, sino que conllevado y contrañido a reconocer una deuda, y nuestro cliente se encontró encuartelado de contratar una obligación que finalmente nunca existió, basado en esa coacción justamente para adquirir su consentimiento. Afirma el formalizante que el juez de alzada